En la cultura digital, un iceberg es la forma de organizar información en distintos niveles de profundidad. Hoy veremos los casos más impactantes e insólitos de Brawl Stars, y a medida que avance el video, los casos serán cada vez más turbios. Este iceberg comienza con algo que casi nadie sabe. Brawl Stars estuvo a punto de ser cancelado antes de su lanzamiento, así como lo oyes. El juego, que es un éxito, antes no convencía ni siquiera a sus propios creadores. No tenía ni nombre aún y su estilo era totalmente distinto. Era un juego espacial, pero algo no cuadraba. Por eso pensaron varias veces en borrarlo todo, hasta que uno de los diseñadores pidió replantearlo por completo, y así nació el estilo del viejo oeste que hoy conocemos todos. Pero eso no es lo único extraño, ya que los personajes no solo pelean, también están conectados entre sí. Algunos tienen lazos familiares como Nita y León, que son hermanos, pero hay otro tipo de relación menos evidente. Cada personaje pertenece a un bioma o ambientación, como una tienda de regalos, un bosque encantado o el fondo del mar. La mayoría de estas ambientaciones forman tríos de personajes, y hasta ahora solo 31 de los 93 están organizados así. ¿Y qué tienen en común estos mundos? Que existen dentro del mismo lugar, pero eso lo iremos viendo más adelante. Ahora agárrate, porque esto se pone raro. Se dice que Gus es un fantasma, sí, el niño que lanza globos, y no está confirmado, pero el juego da muchas pistas y hasta un personaje que podría estar relacionado con su muerte. Y hablando de cosas raras, ¿sabías que algunos personajes rompen la cuarta pared? Esto pasa cuando un personaje sabe que está en un juego y habla directamente contigo, como si dijera: sé que me estás viendo. Colette, por ejemplo, es fan de los demás personajes como si ella misma fuera jugadora. O Chester, que dice frases como si supiera que lo estás controlando. Pero esto no es todo. Hay personajes que esconden cosas aún más turbias, como Grom, que tiene miedo a los niños. Según animaciones del juego, antes este era maestro, pero algo pasó con esos niños que lo dejó marcado. Y si todo esto te parece loco, espera. Muchos brawlers tienen nombres secretos que los desarrolladores usan internamente. Por ejemplo, Darryl es llamado Barrelbot y Colt Gunslinger. Son como descripciones que resumen lo que representa cada personaje detrás de cámaras. Y a medida que investigaba esto, me di cuenta de algo más profundo. Muchos personajes representan emociones o trastornos psicológicos reales. Colette refleja el fanatismo, Lola la megalomanía, y así varios más. Y aunque esto puede ayudar a visibilizar estos temas, a mí nos hace pensar: ¿es solo un juego para niños? Y para cerrar esta parte, hay un detalle que tal vez escuchaste, pero no sabía su significado. El pájaro de Dynamite no es solo decoración, representa a los canarios que usaban los mineros en el siglo XVIII para detectar gases tóxicos antes de que fuera tarde. En resumen, un símbolo de advertencia, de peligro, de muerte. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas cosas más estarán ocultas tras el juego que jugamos todos los días? Y bien, ¿recuerdas que te hablé de Gus y su posible muerte? Bueno, hay una teoría que apunta a que Chuck estaría relacionado, y no lo digo por decir. Sus frases, su forma de actuar, todo da a entender que está un poco oído. Y lo más curioso es que tiene diálogos que conectan directamente con Gus, como si conversaran aunque no estén juntos en la partida. Eso, sumado a que se dice que Gus murió atropellado por un tren, deja muchas dudas. ¿Será cierto? Pero eso no es lo más fuerte, porque si hablamos de historias turbias, la de Pearl, Belle y Sam se lleva un premio. Se dice que estos tres no eran simplemente una familia, eran una banda de ladrones. Belle planeaba los robos, Sam era el musculoso del grupo y Pearl la experta en explosivos. Pero un día su ambición los llevó a un lago tras un atraco fallido, y ahí la corriente se los llevó. Sí, así acabó su historia. Triste, ¿no? Y si esto te pareció fuerte, espérate, porque cuando salió el creador de mapas, algunos jugadores se pasaron de la raya. Lograron colar mapas totalmente inapropiados, con ideas bastante perturbadoras, y aunque Supercell los borró rápido, el daño ya estaba hecho, lo que hace que a veces uno se pregunte cómo estas cosas pasan. Y bajando más en este iceberg, están los problemas entre la comunidad y Supercell. El más recordado es el de las 49 megacajas por $1 en 2019. Fue un error, sí, pero algunos jugadores lo aprovecharon, y el resto solo vio como otros sacaban un montón de recompensas. ¿Fue justo? Muchos creen que no. En esta famosa colaboración con MrBeast, todo el mundo esperaba algo épico. ¿Y qué dieron? Un poco de oro nada más. La gente se sintió decepcionada, sobre todo comparándolo con otras colaboraciones como la de Bob Esponja, que sí tuvo contenido real. Pero si hablamos de cosas irreales, está el tema de Nulz Brawl, una versión alterna del juego donde puedes tener todos los brawlers, skins y recursos, incluso los que todavía no salen. Pero detrás de eso hay casos de manipulación, estafas e incluso extorsión a menores.
una verdadera pesadilla disfrazada de una versión mejorada. También está el tema de Supercell Make con Colette. Un artista creó una skin súper querida por la comunidad. Tenía más votos, pero no ganó. La ganadora fue otra skin con mucho menos votos. Eso desató una polémica enorme. Pero si pensabas que con esto terminarían todas las polémicas, aquí viene el caso de Shelly Estrella, una skin exclusiva que en teoría nunca volvería. Sin embargo, Supercell lanzó una encuesta preguntando si la deberían de traer de vuelta, y ante esto la comunidad se dividió. Algunos querían que todos pudieran tenerla y otros decían que eso rompía la promesa de exclusividad. Al final no regresó, pero sí volvieron otras skins menos antiguas y con recolors. Aún así dejó un mal sabor. Y por último hablemos de Brawl Stars Chill. El juego ya tiene pequeños cambios visuales, pero lo más polémico es que recibe skins únicas mejores que en la versión global, y eso sumado a que las dan gratis ha hecho que mucha gente se cree cuentas en China solo para poder probarlas. No afecta la jugabilidad, pero sí molesta, porque deja la sensación de que la versión global está recibiendo menos atención. Y ya que estamos hablando de los misterios de Brawl Stars, es momento de sumergirnos un poco más profundo, donde las cosas ya no son bonitas, donde los errores, los bugs y las teorías locas empiezan a tomar forma. Todo comenzó con una imagen que se volvió viral, Spike con la cabeza cortada. Un error visual, sí, pero muchos no lo vieron como un simple bug, porque aunque Supercell comete errores, también sabemos que rara vez hace algo al azar. Por eso hubo quien pensó que esto era una pista, una especie de guiño a algo más grande, un parque de diversiones dentro de un juego. La teoría dice que Spike no era un cactus asesino, sino un trabajador disfrazado, una botarga, y aunque la mayoría no le dio mucha importancia, la duda quedó sembrada. Después vino otro bug igual de raro. Esto pasó en septiembre del 2021. Los personajes no aparecían ni en pantalla ni en el menú. Fue tan extraño que, aunque después lo usaron como un modo de Halloween, muchos sintieron que había algo inquietante detrás. Y si eso te pareció raro, espera, porque hubo otro bug aún peor, uno que dejaba el juego irreconocible. Las texturas no cargaban, los ataques se veían extraños, la tienda parecía un error de Matrix y los efectos eran un caos. Era como si estuvieras jugando el lado más oscuro de este juego. Y como si eso fuera poco, empezaron a aparecer personajes que hacían que el juego literalmente se cerrara. Finks, el nuevo legendario de marzo del 2025, tuvo que ser desactivado temporalmente porque su gadget hacía que el juego crasheara. Y como él, ha habido muchos otros, con interacciones tan rotas que el juego simplemente no podía seguir funcionando. Pero todo eso se queda corto cuando hablamos de una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Verano de 2022, 3 jugadores empiezan a destacar en el competitivo, y no por talento, sino porque eran imposibles de vencer. Esquivaban todo, no fallaban nada y encima disimulaban como si fueran humanos. Resultó que usaban inteligencia artificial para jugar por ellos, algo que ni Supercell podía detectar fácilmente. Los banearon, sí, pero por poco tiempo, porque ahora, en 2025, hay reportes de nuevos hacks aún más extraños. Y lo peor de todo es que nadie sabe qué está haciendo Supercell al respecto. Y si esto no te pareció suficiente, escucha este. Antiguamente hubo un bug tan roto que te permitía combinar habilidades estelares y gadgets de 2 personajes diferentes, como si estuvieras armando un brawler nuevo. Solo bastaba una partida amistosa, seleccionar 2 personajes y listo. Combinaciones absurdas pero posibles. Lo bueno es que no llegó a partidas normales. Lo malo es que cualquiera pudo hacerlo. Ahora lo que te voy a contar es de lo más turbio y todavía sigue pasando. Charlie, cuando pierde una partida y cambia la cámara a la jugada estelar, si prestas atención en pantallas más grandes, parece como si estuviese colgada. Una animación tan extraña que muchos aún no saben si es un bug o fue hecho así a propósito. Pero la imagen es tan rara que más de uno se queda pensando. Y es así que llegamos a una de las partes más oscuras de este iceberg, el competitivo. Un lugar donde la gloria y la polémica se mezclan, como el caso de un equipo llamado Sigma, que si bien logró clasificar unas finales y vencer a rivales mucho más fuertes, todo parecía un sueño, hasta que se supo que uno de sus jugadores tenía apenas 16 años. Supercell, firme con sus reglas, lo descalificó, y aunque muchos se molestaron, la realidad es que el error fue de la organización por no verificar algo tan básico como la edad mínima. Pero este no ha sido el único caso que dejó huella. En 2019 el equipo de Clash tenía todo para llegar al mundial, pero su jugador y Chaos compartió su cuenta con un amigo para grabar unos clips. Un simple error que acabó destruyendo todo por lo que habían trabajado. Los fans quedaron destrozados y la comunidad sin palabras.
Y si hablamos de baneos, hay dos caras en esta moneda. Por un lado están los baneos justificados, como los jugadores que hacían boosting. A ellos les pagaban para subir sus copas y así entrar en el top. Este tipo de prácticas eran tan recurrentes ya que, aunque sean pros, a veces ni siquiera reciben lo que merecen económicamente. Pero por otro lado están baneos que nadie se explica, como los de Ken y Tensai, dos cracks asiáticos que fueron suspendidos sin razón clara. Y lo más curioso es que hoy en día Tensai sigue compitiendo en mundiales. Y ya para cerrar con este apartado de una vez, te hablaré de dos momentos que cambiaron la historia del competitivo. En 2021, Tribe Gaming se enfrentaba a ANTC. Iban ganando, hasta que uno de ellos usó un pin de dislike, un simple gesto que encendió a ANTC como fuego. Renacieron, pelearon y ganaron. No solo el juego, también el orgullo. Pero por si este tema te interesó y quieres saber un poco más a detalle sobre esa historia, esta y muchas otras de las que ya te conté o te contaré están mejor explicadas en mi canal de YouTube y por supuesto ya se encuentran disponibles. Ahora sí, si eso fue intenso, espera. En 2022, en un torneo de alto nivel y $120,000 en juego, Tribe había dicho que SK era el equipo más débil de allí, lo que encendió una rivalidad, especialmente en uno de los jugadores de SK, y Chaos, conocido por su carácter fuerte. Durante el torneo, los partidos de SK y Tribe Gaming eran un choque de egos. Cada mapa era una guerra, dentro y fuera del juego. Al final, el subestimado SK fue quien ganó, dejando a Tribe con la peor derrota, la de haber hablado de más. Y de esta forma es que bajamos a uno de los lados más oscuros del juego, su historia, empezando y como bien dicen, por el principio. Pero ¿dónde comenzó todo esto? Al principio Brawl Stars parecía solo eso, un juego, un montón de personajes peleando por diversión, pero el 7 de septiembre de 2020 todo cambió. En una Brawl que ya ni siquiera está disponible, Supercell mostró algo que puso todo de cabeza. En un anuncio extraño supuestamente dirigido a inversionistas, una especie de comercial promocional que mostraba un parque de diversiones llamado Star Park, pero si te fijas bien, las risas no eran reales. Los personajes que claramente hacían referencia a los Brawlers que parecían pedir ayuda con los ojos, y quien narraba todo, el supuesto encargado, no parecía tan cuerdo como sonaba. Y es así que este video marcó el inicio oficial del lore oscuro de Brawl Stars, aunque si lo analizamos bien las señales estaban antes. Ese cactus adorable que todos conocemos aparece en casi todo lo importante del juego, en animaciones, carteles, pósters, fondos, y no solo él, sino sus calcetines, que se ven escondidos en múltiples escenas, como si nos estuviera diciendo algo. Unas semanas antes del video del inversionista, el 21 de agosto del 2020, apareció un sitio web, 8bit.brawlstars.com. Al principio parecía un arcade retro, pero al terminarlo empezaban a salir cosas muy raras, glitches, imágenes que se distorsionaban, audios ocultos, y todos esos códigos, pistas y errores nos llevan a un nombre que en ese momento y justo antes del video del que te hablé no se conocía: Star Park. En el mismo video del inversionista se ve una escena fugaz pero perturbadora. Nita y Leon suben una atracción con sus padres, pero solo ellos dos bajan. Y no bajan felices, bajan como si algo malo les hubiera pasado. ¿Fueron sus padres víctimas del experimento? ¿Fueron reemplazados por Brawlers? Puede sonar rebuscado, pero las cajas de recompensa dentro del juego, según teorías de la comunidad, están inspiradas en cajas de comida rápida. Todo por supuesto siendo parte del show del parque. Nada confirmado, pero todo indica que son parte de algún sistema de control de Star Park. En ese mismo 2020, Supercell lanzó una transmisión de radio en vivo que duró casi un año entero. La radio WKBRL mostraba una pantalla estática, pero emitía sonidos, efectos, voces distorsionadas y hasta frases en otros idiomas. Durante mucho tiempo no se sabía si era oficial, luego se confirmó que sí lo era, y todo lo que hizo no era real o estaba por pasar. Muchos creen que este nombre WKBRL es solo un código, pero nadie sabe qué significa, aunque lo único que sí se sabe es que marcó un antes y después en la historia del juego. Durante ese mismo periodo se descubrió una página web secreta, starpark.biz. En ella había fotos, mensajes ocultos y objetos nunca antes vistos, pero lo más extraño era que alguien llamado Webmaster dejaba mensajes en código HTML. Nos vigilan, trataré de advertirte, no puedo confiar en ellos. Con el tiempo esos mensajes fueron borrados y Supercell nunca habló de este tema. Sí,
Esta teoría, cada vez menos teoría y más realidad, dice que los Brawlers eran personas comunes que fueron transformadas, quizás fueron usados como sujetos de prueba, manipulados con gemas moradas, las mismas que serían representativas del modo de atrapagemas, pero que en el lore alteran la mente y el cuerpo, algo que cobrará sentido más adelante. Supercell lo dijo claro, RT es el vigilante de Star Park, lo ve todo, lo escucha todo y lo registra todo. Él es quien controla la simulación. Si los Brawlers fueron personas transformadas, entonces RT fue quien documentó qué pasó en cada experimento. Y lo más inquietante es que nadie sabe a quién le reporta. Durante el evento interactivo del cuartel de vigilancia vimos a Rick, un guardia que tenía acceso a todas las cámaras del parque e incluso podrías leer notas escritas por él mismo donde iba reportando lo que veía, pero en un punto su forma de escribir cambia, como si algo hubiera entrado a su mente, lo que nos hace pensar, ¿fue víctima del parque? Rick desapareció y con él toda la transmisión se apagó. Star Park no era un parque, era una fachada para un laboratorio secreto. Todo estaba diseñado para manipular a personas normales, usar las gemas, alterar su cuerpo y borrar su memoria. Y como resumen, Rick desapareció, la radio se apagó, las cámaras dejaron de transmitir y los Brawlers nunca salieron del parque. Lo que parecía diversión era control y lo que parecía fantasía era solo una prisión. Así es Star Park y así es la verdadera historia detrás de Brawl Stars. Pero dejando un poco la historia de lado, aún nos hace falta bajar al punto más aterrador de este iceberg, hacia la parte más profunda y compleja de todo este camino, la cual decidí sobre todo por el nivel de dos casos específicos. Por lo tanto, en este siguiente nivel hablaremos de los youtubers del juego. Si bien en este juego existen creadores de todo tipo, el problema principal radica justo aquí. Todo comienza con Toxic Genie, un youtuber pequeño, sin muchos seguidores, pero por alguna razón fue aceptado en el programa de creadores de Supercell. Su código apareció por solo 24 horas. ¿Por qué tan poco? Porque casi de inmediato salieron a la luz antiguos comentarios suyos, xenofóbicos, ofensivos. Las redes explotaron y Supercell, sin decir nada oficialmente, lo eliminó del programa. Un día estaba y al siguiente ya no. Así terminó su sueño, convertido en pesadilla por errores del pasado y por una falla grave del sistema que no supo prevenirlo. Pero no fue el único caso. Luego vino uno peor. Un TikToker con más de 40,000 seguidores construyó su fama no creando, sino plagiando contenido. Robaba ideas, clips, todo. Pero eso no fue lo más grave. Exparejas suyas comenzaron a hablar. Lo acusaron de manipulación, abuso psicológico y hasta de obligarlas a hacer trabajos mal pagados. Algunas mostraron capturas y fotos comprometedoras, tanto personales como de personajes del juego. Y aunque hoy en día sigue subiendo contenido, sus visitas, su nombre, su reputación ya no son lo que fueron. Después aparece Panzertide, un hombre que muchos conocen, pero no por buenas razones. Sus videos estaban llenos de títulos falsos, miniaturas exageradas y promesas vacías. Todo era mentira. Reciclaba teorías, sacaba cosas de contexto y lo peor, sin pruebas reales. Y pese a que nunca fue castigado, su reputación quedó marcada por siempre. Y si creías que era todo, llega el caso de Sander Z, uno de los youtubers más polémicos del juego. Entre sus muchas controversias hay una que resaltó más que todas: la defensa que le hizo una persona acusada de pedofilia. No solo lo defendió, también atacó con fuerzas al chico que lo expuso, acosándolo, amenazándolo y hasta doxeándolo, compartiendo su información privada. Todo esto según las declaraciones del denunciante. Pero hay más. Uno de los moderadores de su servidor de Discord, sí, alguien muy cercano a él, fue acusado de pedir fotos íntimas a menores. Y aunque eso no conecta directamente a Sander con los actos, se dice que también salió a defenderlo. Y si eso es verdad, entonces estamos hablando de algo, o mejor dicho, de alguien muy turbio. Este creador, Carlos Ricochet, era conocido por hacer videos y dibujos relacionados al juego. Sin embargo, el 19 de octubre del 2024, un artista del mismo entorno lo expuso públicamente, compartiendo más de 30 capturas donde se veía que Carlos sostenía conversaciones inapropiadas con personas menores de edad, siendo él ya mayor. El contenido que él compartía ya era criticado por tener un enfoque sugestivo, representando personajes del juego en situaciones fuera de lugar, lo que generaba incomodidad entre parte de su audiencia.
La denunciante contó que tuvo una relación con él durante un tiempo y que a pesar de ser menor, Carlos trataba temas personales que la hacían sentir incómoda. A diferencia de edad, ella con 15 y él con 21 años. Como era de esperarse, generó serias críticas en redes. Más adelante y en un video realizado por un miembro de la comunidad inglesa, se reveló que lograron acceder a un canal de WhatsApp donde presuntamente había más casos parecidos, mostrando un patrón muy preocupante de comportamiento tras ser expuesto. Carlos desapareció por completo de la escena pública y fue rechazado por gran parte de la comunidad. Sin duda es una de las artistas más conocidas, pero no exclusivamente por algo bueno, ya que durante su paso por la creación de contenido en redes como TikTok se comenzaba a ver e intuir de qué trataría su contenido, siendo representaciones ficticias en forma de cómic de situaciones poco apropiadas, denigrantes y hasta de índole sexual con los personajes del juego. Sin embargo, y dado a su contenido, no solo eliminaron sus cuentas de redes como TikTok, Twitter y varios canales de YouTube, siendo este último donde publicaría cosas mucho más fuertes. Pero lo peor no viene aquí, lo peor llega cuando se sabe un poco de su contexto personal, revelando que vivió o fue testigo de situaciones similares a las que expresaba en sus cómics con tan solo 7 años de edad, lo cual podría explicar la crudeza de sus dibujos. Con este artista, y debido a que ya le hice un video al respecto, prefiero que mejor lo vayan a ver si quieren saber todo lo que pasó, ya que la situación es muy extensa. Al igual que Francie, de este video ya hice un video enfocado. Sin embargo, aquí tengo un pequeño resumen de todo lo que cometió por si no lo conocías. En su tiempo, Trevor Clips fue el canal más apoyado acerca de clips del famoso youtuber Trevor, un youtuber que más adelante se deslindaría de él por todo lo que salió en su contra. Se le expuso y atacó con pruebas irrefutables de manipulación, abuso y amenazas hacia una chica que afirmaba ser su novia. Pese a todas estas acusaciones y a que las personas se pusieron tan en su contra que descubrieron su ubicación y nombre real, este nunca dio una respuesta y simplemente se retiró, aunque sin duda lo más perturbador llega al final, un final que mejor dejo que veas en el video que le hice al respecto. Y como puedes observar, estos casos son tan oscuros que por eso están aquí. Más allá de una historia dentro del juego, esto supera la ficción. Pese a sonar muy perturbadores, desafortunadamente ocurrieron. Tal es el caso de Upman. Si lo que te he contado hasta el momento no te pareció ya suficientemente aterrador, tétrico o retorcido, el caso de Upman sin dudas es totalmente lo contrario, ya que es la historia de un chico que en un principio era feliz, compartía sus jugadas, sus mejores momentos. Sin embargo, detrás de cámaras era otra persona. Su situación familiar y sus relaciones personales estaban por los suelos. Es así que y luego de varios hechos que lo llevaron a no querer seguir viviendo en un mundo así, decidió autoeliminarse. Y lo más perturbador es que múltiples usuarios confirmaban que la forma en la que lo hizo no solo estaba grabada, sino que fue subido por otro usuario en TikTok. Es por esto y por el enorme apoyo que tuvo su caso y su triste historia una vez se dio a conocer, Supercell, en honor a su personaje favorito y algo que hasta tenía en su logo, regaló este pin de Spike Sakura a toda la comunidad que fue testigo de estos hechos en sus tiempos, tan impactante como el último de los casos, un caso que no les miento, me causó suma repulsión. Este artista, si se le puede llamar así a una persona tan enferma, no solo hacía contenido de Brawl Stars del estilo que ya comenté antes, sino que además tenía múltiples acusaciones de difundir imágenes de niños reales, y no cualquier tipo de imágenes que a día de hoy y gracias a todos son ilegales. Pero eso no termina aquí, sino que además se encargaba de recrear situaciones virales o figuras conocidas para ese momento, para recrearlas con su estilo, digamos, algo totalmente enfermo. Y todo esto hasta el punto de recrear una imagen del fallecido Tommy 11 de esta forma, lo cual me parece tan desagradable que no pensaba ni siquiera contarlo. No cabe duda que un juego que por fuera parece inofensivo, por dentro se encuentre lleno de malas prácticas, gestiones dudosas y una parte de la comunidad muy retorcida, enferma e impune sobre todo. Pero bueno, si llegaste a esta parte del video te recomiendo este video, tan solo dale click y allá nos vemos.